Buenos días, niños de grado quinto. Vamos a iniciar con nuestra clase de lectores. Bueno, entonces debemos tener listo nuestro libro, nuestro cuaderno, el cuaderno en página nueva, tener toda la disposición, toda la mano y es muy importante ver la clase porque este video es parte de la clase. Si no lo vemos es como si no escucháramos las explicaciones y pues obviamente no vamos a hacer completo el proceso de aprendizaje. Bueno, el día de hoy vamos a escribir la fecha, jueves 21 de mayo del 2020. El propósito de esta clase es comprender las narraciones descriptivas y crearlas usando un lenguaje adecuado y amplio. ¿Listo? Nosotros pues ya hemos trabajado todo lo que son adjetivos y hemos trabajado también descripciones. Entonces vamos a hoy digamos que a reaprender, a organizar, a poner en práctica esos conocimientos para poder crear narraciones descriptivas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Una vez escrito eso en el cuaderno, pues entonces, bueno, les doy la explicación. Dice, los textos descriptivos, es decir, las narraciones descriptivas, pues son textos descriptivos. Dice, sea como fuere y se aborde desde la perspectiva que se aborde, un texto es la unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en tres características. ¿Por qué escogí esto? Porque, bueno, primero que todo, como vamos a hacer un texto, necesitamos tener claro lo que debe tener el texto para poder darle las características descriptivas. Entonces, las tres cosas, y creo que a ustedes se los había hablado en algún momento, es que es muy necesario que tengan coherencia, cohesión y adecuación, ¿cierto? Porque a veces nosotros escribimos oraciones o cuando les digo hacerme una descripción o un texto descriptivo, una narración descriptiva, hay niños que me envían en el cuaderno oraciones separadas, lo que no me está haciendo un texto, me está escribiendo oraciones aisladas una de la otra. Cuando yo digo que debe tener coherencia, quiere decir que lo que yo escriba allí, las ideas que yo exprese en ese texto que voy a organizar deben ser entendibles. Cuando yo digo, hablo de la cohesión, quiere decir que las palabras deben ir correctamente ubicadas, debo utilizar las categorías gramaticales de una manera correcta, ¿cierto? Y unir las mismas oraciones para que una complemente la otra, generando muchas oraciones en un mismo texto, ¿cierto? Que complementen las mismas ideas y me proporcionen mayor información. Que es ahí donde entra la adecuación, ¿cierto? Entonces yo voy mirando y voy generando cuántos párrafos voy a escribir, ¿cierto? Dónde pongo la coma, el punto, hasta dónde va a ir una idea y dónde va a comenzar la otra, pero que no se separen. Por eso es tan importante, incluso yo les he hablado mucho que cuando hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos entre nosotros en el salón de clase o hablamos con nuestros padres en la casa, bueno, no sé, con los amigos, es muy importante también que al hablar seamos coherentes, ¿cierto? Tengamos esa coherencia y esa cohesión. Y eso es lo que debe tener un texto. Entonces, por eso yo escogí pues esta diapositiva para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, el texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, ¿sí? Un sentimiento, un animal, un objeto, ¿cierto? Un lugar. Entonces, yo vuelvo el texto descriptivo o la narración, en el caso de que estamos hablando en este momento, estoy hablando de una narración y la estoy volviendo descriptiva precisamente, ¿cierto? Es porque estoy contando cómo es algo, ¿cierto? Ya sea un ser, cuando hablo de ser me refiero a cualquier ser humano, animal, planta, ¿sí? Extraterrestre, bueno, o un objeto o un lugar, a eso me refiero. Mediante este tipo de textos pintamos con palabras, definimos las características de aquello que describimos. Entonces, a veces nos quedamos cortos. Bueno, haz una narración descriptiva de tu mascota. Ay, sí, es muy tierno, es blanquito y es peludo y ya, y nos quedamos hasta ahí. Y no sabemos qué más decir, entonces no estamos haciendo un texto, ¿cierto? No estamos construyendo siquiera verbalmente un texto, estamos dando una idea donde nos quedamos cortos. Es por eso que nosotros en este tipo de descripciones, perdón, yo me devuelvo acá,
utilicé en mi propósito de clase que vamos a crear esas descripciones usando, o esos textos, esas narraciones, usando un lenguaje adecuado y amplio. ¿Listo? Entonces no nos vamos a quedar con las mismas 3 palabras para hacer la narración descriptiva y a la carrera, sino que lo vamos a hacer adecuadamente. Una vez dicho esto, vamos a iniciar en la página 58 y en la página 59. Aquí hay una lectura muy bonita, ¿no? Que se dice Las dos amigas. Ustedes van a hacer esta lectura, pienso que ya están en la edad para hacerlo solitos, ¿cierto? Ir entendiendo. Yo les aconsejo hacer la lectura comprensiva, no una lectura a la carrera donde punto aparte, pálida, en comparación de la realidad. ¿Y qué entendió? Nada. No, eso no es una lectura. El proceso lectoescritor para las personas es que, como el niño ya sabe leer el título, Las dos amigas ya sabe leer, y no es así. Es un proceso de vida completo, pero que si nosotros no le ponemos empeño, nos vamos a quedar cortos, ¿cierto? Y no vamos a desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces, primero que todo, niños, es muy importante escuchar lo que yo les estoy diciendo. Escuchar. Y cuando escuchamos, entender y procesarlo y hacerlo. Ustedes lo van a leer solitos, Las dos amigas. ¿Listo? Están en la página 58 y 59 del libro. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, después viene el taller de comprensión y producción textual. ¿Por qué? Comprensión, porque nos van a hacer preguntas sobre el mismo texto, y la producción textual es cuando ustedes van a escribir acerca, pues lo que nos piden, lo mismo, desarrollando habilidades de lenguaje, de comprensión, ¿cierto? Habilidades críticas frente a lo que ustedes leyeron. En esta página encontramos los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Yo ya les había hablado, lo hemos hablado desde que nos conocemos, ¿cierto, nenes? Todas las veces la profesora les habla de todas las categorías gramaticales. Entonces son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos, ¿cierto? Y que las modifican, ¿cierto? Porque les agregan, les dan, las especifican, les agregan cualidades y características. Muy bien. En el primer punto, entonces, me dice, ubica junto a la imagen de Manuela y Pilar los adjetivos que correspondan. Entonces, ¿cómo sabemos qué adjetivos tiene Manuela y cuáles tiene Pilar? Haciendo la lectura. Si no nos acordamos, si no es adivinando y mirando el cielo a ver si de pronto allá un pajarito viene y nos lanza la respuesta, no, ¿cierto? No hay que hacer eso. Nos devolvemos al texto y buscamos las características. Ay, yo no me acuerdo bien si esta es de Manuela o esta es de Pilar. Entonces, nos devolvemos, y tenemos que leer 2 o 3 veces, lo hacemos. Muy bien. En el segundo punto nos dicen, identifica la palabra equivocada en cada frase y subraya y escribe la correcta. Esto lo hemos realizado y lo hemos hecho muchas veces en la clase, ¿cierto? Donde algunos nenes me ponen cualquier cosa y yo no les acepto hasta que ustedes no me muestren en el libro subrayada la oración. Lo mismo vamos a hacer hoy. Van a ir al texto y me van a subrayar la oración donde está destacada de cada una de estas A, la B, la C y la D, y me van a subrayar acá, vuelven acá a esta página, subrayan la palabra incorrecta y me van a escribir la correcta. ¿Cómo quedaría correctamente, cierto? Escrito, ¿cómo quedaría modificada? Eso vamos a hacer en el punto 2. En el punto 3, construye oraciones propias utilizando las siguientes palabras. Entonces dice, volviendo a la lectura o consultando en el diccionario podrás comprender su significado. Entonces, fisonomía dice, vamos a consultar en el diccionario. Si nuestro diccionario no está, pues vamos a donde nuestro amigo Google y ahí vamos a encontrar. Una vez sepamos el significado de la palabra, pues vamos a construir una oración, ¿cierto? Yo esperaría que la oración no sea tan sencilla como el niño de primero, porque pues son niños de quinto. Y ustedes saben que yo no les acepto eso. Listo, en el punto 4 dice, ordena las siguientes frases y diálogos de acuerdo con el orden de la aparición en la lectura. Lo mismo, debemos tener en cuenta la lectura, verificar cuál va primero y vamos a enumerarlas. Y en la puesta en común, pues vamos a mirar cuál es el orden correcto. Quinto punto, responde las siguientes preguntas.
¿En dónde se hallaban las tres mujeres tomando el aire? ¿En dónde estaba situada la casa? ¿A qué lugar quería la señora que su hermano se la llevara a vivir? ¿Cuál era el nombre exacto del lugar donde se hallaban? Entonces, vamos a responder estas preguntas, no de acuerdo a lo que nosotros nos imaginemos o como, ay, no, qué pereza responder eso, digamos que no entiendo, no, sí entiendo, ¿cierto? Y debo entender y dónde vuelvo a buscar, me referencio del mismo texto que hemos leído desde el inicio de la clase. En el punto sexto marca V si es verdadero o F si es falso, según corresponde. Entonces aquí nos hacen unas afirmaciones y nosotros debemos determinar, según lo que entendimos de la lectura, si son falsas o verdaderos, marcando acá en los corchetes. Séptimo punto, encierra en un círculo la letra que corresponda al tema central de la lectura. Justifica tu respuesta. ¿Listo? Entonces, ustedes van a cerrar en el círculo, ¿cierto? ¿Cuál es el tema central de esa lectura, según lo que ustedes entendieron, ¿cierto? Y van a justificar por qué ese es el tema. ¿Qué es justificar? Decir por qué ese es el tema. Entonces, digamos, yo digo, no, la violencia en los pueblos, porque, escribo debajo, siempre hay que escribir porque. Cuando yo voy a justificar algo, debo escribir el por qué al inicio. El porqué de respuesta que va pegado y sin tilde. Muy bien. Una vez realizada esta actividad de comprensión, pues pasamos al siguiente punto. En la siguiente página están los puntos 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces aquí dice que establezca en el punto 8 las diferencias entre Manuela y Pilar teniendo en cuenta sus características físicas y emocionales. Es decir, su forma de ser y su aspecto físico, porque el texto, como es una narración descriptiva, pues nos dice con detalle cómo son las personas de las que se está hablando. Y en este caso, pues nos están hablando dos mujeres, una se llama Manuela y otra Pilar. En el punto 9, clasifica las niños. Ojo, porque yo ya me imaginé a algunos allá diciendo, ay, qué pereza, ¿qué pongo? No, ni pereza ni qué pongo. A leer y a escribir correctamente y cosas claras. Y niños, una sugerencia, la ortografía es muy, muy importante. Ya ustedes son grandes, van a ir a sexto, posiblemente allá no van a ser como yo que les dictaba absolutamente todas las tildes y les decía absolutamente todas las normas ortográficas. Entonces les toca a ustedes ya empezar a ser autónomos con el tema de los tachones. Ustedes ya saben que el libro se resuelve con lápiz, que yo no les permito lapicero. ¿Por qué? Porque no me gustan el desorden y los tachones. Y por si tienen que corregir, pueden borrar. Clasifica las características del texto respondiendo sí o no a las siguientes preguntas y justifica tu respuesta. Entonces dice, describen minuciosamente los lugares. Entonces, si yo digo sí, sí, ¿por qué? Porque utiliza adjetivos o palabras como, o porque yo me pude imaginar el lugar ya que decía que era así, así, así. ¿Listo? Ojo, todo lo que nosotros respondemos los vamos a responder con sentido común, que es lo que yo siempre les he hablado, que uno siempre responde y se apropia de las palabras. Lo mismo hacen con todas las opciones hasta la D, ¿no? En el 10º y último punto de esta página señala 4 problemas que tenía la familia compuesta por la señora y las dos amigas al tener que vivir en ese lugar. Entonces ustedes van a escribir los 4 problemas que ustedes creen que ellos tenían según lo que leyeron. ¿Listo? No según lo que ustedes se van a inventar, no. Siempre uno escribe con seguridad y escribe con coherencia y con cohesión. En la página número 63, pues ya acá nos dicen que la narración descriptiva de las dos amigas, ¿cierto? Es un texto que pretende ofrecer una imagen exacta de alguien o algo, porque nos dan la imagen exacta de las dos mujeres, cómo vivían, del lugar donde vivían, etcétera, ¿cierto? Generalmente las descripciones se asocian a las acciones para que el escrito cobre vida. Entonces aquí a ustedes les van a pedir una serie de datos que ustedes van a llenar. Y de acuerdo a estos datos, que me los van a compartir ahorita en la puesta en común, vamos a hacer la tarea. ¿Listo? Escribe una narración descriptiva según los datos que pusiste en la página 63 del libro. ¿En dónde lo escriben? En el cuaderno de lectores. Le toman foto y me la envían a mi correo. Una foto, claro, no a lo lejos, no con una luz donde yo no alcanzo a ver. Sí, yo quisiera tener poderes, pero no, ustedes saben que no. Listo, nenes, me la envían a mi correo antes de las 4 de la tarde para el próximo jueves. Ustedes saben que tienen los 8 días para hacerlo, pero yo se lo hacía de una vez
termináramos las clases. Un abracito, nos vemos ahorita. Chao.